Se acercó una persona a Jesús de Nazaret, se arrodilló y le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo que es epiléptico y su estado es lastimoso. A menudo se cae al fuego, otras veces se lanza al agua. Lo he llevado a los discípulos tuyos, pero no han podido curarlo. Jesucristo contestó: generación incrédula y malvada, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportar? Tráiganmelo. Enseguida Jesús le dio una orden al demonio, que salió, y desde ese momento el niño quedó sano. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos sacar ese demonio? Jesucristo les dijo: porque ustedes tienen muy poca fe. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versos 14 al 20. La fe es base y fundamento para una buena vida cristiana. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 12 de agosto, año 2023. Nuestra santa para hoy es una santa francesa, Juana Francisca de Chantal. Esta santa es bien interesante, se dedicó a los pobres, a los enfermos, a practicar la caridad. También dio comienzo a una orden de la Visitación de Santa María, la cual dirigió de una manera muy prudente. Nace en Francia esta santa en el año 1572. Es contemporánea, aquí viene lo interesante, es contemporánea de una buena cantidad de santos bien interesantes en la historia de la Iglesia Católica. Por ejemplo, es contemporánea de San Carlos Borromeo, un italiano, de Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, ambos españoles, de San Juan Eudes y el cardenal Beryl y el padre Ollier, que fueron directores espirituales de San Francisco de Sales y de San Vicente del Paúl. Una santa que corrió por una época admirable en la Iglesia Católica, que es el siglo XVI. Aparecieron una buena cantidad de santos, mártires, santas, vírgenes, personas defensoras de la fe. Ahí tenemos nuestra santa para hoy, Juana Francisca de Chantal. La fe es fundamento para una buena vida cristiana. Si la persona no define la fe, nunca va a lograr tener una excelente vida cristiana, una buena vida de piedad. No lo va a lograr, porque la fe es la base, es el fundamento. Cuando una persona es una persona de fe, cuenta con todos los atributos de ser una persona sabia, una persona de talentos, una persona que sabe definir la vida espiritual, una persona que va avanzando y va progresando en la perfección. El detalle está en la fe. Jesús de Nazaret tiene un momento en que le llama la atención a la gente y a la comunidad y le dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que repetir lo mismo? ¿Por qué las personas son tan incrédulas? Los apóstoles le preguntan a su maestro: ¿y nosotros por qué no pudimos sacar ese demonio? Y Jesucristo les dice: porque son personas de poca fe.
Entonces hoy nos toca ese tema de la fe. Lo primero que se le ocurre a uno decir que la fe es un don de Dios, es una gracia de Dios, es una virtud de orden divino. Viene de Dios, es de Dios y solamente la da Dios. Entonces nadie se puede inventar la fe. Ni nadie puede decir es que yo le enseñé a usted a creer. No, eso no es cierto. La fe es un don que hay que pedírselo a Dios. Es una gracia de Dios. La fe tiene un gran poder en la vida de cada persona. Las personas logran cultivar su fe y vivir una fe muy buena desde la palabra de Dios y los sacramentos que Dios dejó. Ahí tenemos dos cosas que son como columnas de la fe, base y fundamento de la fe. Lo primero que tenemos de la fe es vivir una fe desde la palabra de Dios, desde la palabra de Dios. La fe se alimenta de la palabra. Las cantidades de personas que escucharon en el tiempo de Jesús su palabra y le creyeron, dice el Evangelio, quedaron sanas, salieron los espíritus, volvieron a organizar sus vidas. El detalle está, palabra. La palabra de Dios nutre la fe, la alimenta, la orienta, la madura. Pero Jesús también dejó los sacramentos. La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos. Y la palabra sacramento es una palabra bastante amplia que San Agustín de Hipona decía que puede ser sacramento todo aquello que me lleve a Dios. Será sacramento lo que me conduzca hacia Dios. Cuando una persona vive sacramentalmente, entonces aumenta su fe. La fe se cualifica en esa persona porque la vive sacramental. ¿Qué es sacramental? La Santa Misa todos los domingos y fiestas de guarda. ¿Qué es sacramental? Comulgar todos los domingos y fiestas de guarda. Cumplir con los sacramentos, confesarse por lo menos una vez al año, al menos recomienda la Iglesia, o cuando lo creas bastante necesario. La fe también debe estar centrada en Dios, no más que en Dios. No hay que hablar de fe en cantidad de cosas, no. La fe está centrada en Dios, que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Centradita en Dios. La fe, el primer ejercicio para la fe, voy a decir 3 ejercicios. El primero es definir la fe. Si una persona quiere gozar de una buena fe, de un buen estilo de fe, entonces la persona, el primer ejercicio es defina la fe. Definir significa en quién cree usted y cómo alimenta usted su fe. Defínala. Si usted es una persona que va a la Eucaristía y cree en otra cantidad de cosas que no tienen que ver con Dios, está desorientada. No define la fe. Es un don, es una gracia de Dios. Por lo tanto, la fe no es un conocimiento teórico. La fe es luz para vivir y entender las cosas de Dios. Defina la fe. Centre la fe en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Un ejercicio bueno para uno centrar la fe es recorrer un poquito el credo que enseña la Iglesia Católica, que se llama el credo niceno-constantinopolitano, que es el credo oficial que tiene la Iglesia Católica. Y el credo dice: creo en Dios, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. Centre la fe. Primer movimiento, primer ejercicio, defina la fe. Segundo ejercicio, centre la fe. La persona pierde la ubicación y el ritmo de su vida espiritual cuando no sabe estrictamente en quién creer. Entonces, centre la fe. Sale de un culto, se va para otro culto, le dicen una cosa y dice que cree en eso, hace una cantidad de oraciones, cree en una cantidad de aguas, sales, cree en un poco de aceite, todo lo que le van ofreciendo dice que cree. Entonces, centre su fe.
El catecismo de la Iglesia Católica nos da la respuesta para centrar la fe. Y el catecismo dice que nuestra primera profesión de fe es en Dios. En el credo que oramos en la iglesia nos indica el principio de Dios, que es el único Señor. Confesar que Jesús es el Señor es propio de la fe católica cristiana. Numeral 202 del Catecismo de la Iglesia Católica. Centre la fe, confiese que Jesús es el Señor, Él es el principal, y eso es lo propio de la fe. Crees en Jesús de Nazaret, que es el Hijo de Dios, que vino a salvar el mundo, que es el Mesías, es el Redentor. Es más o menos el texto del Evangelio que hemos escuchado hoy, en ese capítulo 17, según San Mateo, cuando la persona que se le acerca a Jesús de Nazaret le dice: tengo un hijo que es epiléptico y tiene muchas dificultades. ¿Será que usted lo puede curar? Y entonces ella le dice: es que le pedí el favor a los seguidores suyos y no pudieron hacerlo. El problema es de fe. Centre la fe. Crea en Jesús de Nazaret. Tercer ejercicio y último de la fe. Características de la fe. ¿Cuáles son las características de la fe católica cristiana? La fe es un encuentro con Dios. Eso es fe, encuentro directamente con Dios. Uno por fe no va donde otro ser humano, va a encontrarse con Dios. Los seres humanos tenemos como esa virtud y capacidad de ayudarle a otros seres humanos a encontrar el ambiente para alabar a Dios, para escuchar su palabra. Hay personas que tienen el talento para la oración, para el canto. Hay una cantidad de cosas muy buenas, pero la fe es un encuentro con Dios. 2. La fe es vital, es decir, me invita a cambiar la vida. 3. La fe es sencilla, es decir, que no deberían existir personas orgullosas, prepotentes o que se creen santos y más que los demás, y sin embargo que diga que es una persona de fe. No acompasa. ¿Por qué? Porque la fe no es para los orgullosos y prepotente, la fe es sencilla. Entonces tenemos: la fe es un encuentro con Dios, la fe es vital, la fe es sencilla. El Papa Benedicto XVI enseña que tener fe es encontrar a Dios, que sostiene y me concede la vida. Es encontrar a Dios. Hoy hemos aprendido que la fe es fundamento para la vida cristiana. Debemos vivir la fe bien centradita en Dios y la debemos vivir con la palabra y con los sacramentos que Dios nos regaló. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.